Fe y conversión. La fe cristiana es creerle a Jesucristo. Estuvo muerto, pero ha resucitado. Él vive para siempre y se hace presente entre nosotros. Y Él mismo, como a San Pedro y a sus discípulos, te hace estas preguntas. Para ti, ¿quién soy yo? ¿Tu respuesta personal cuál es? El reconocimiento de la existencia de Dios, la aceptación de las verdades de la fe cristiana del credo, la recepción del bautismo y los sacramentos, la adhesión a la vida cristiana de rectitud moral y el cumplimiento de los mandamientos han de ser renovados por el encuentro de íntima comunicación y comunión con Jesucristo Salvador. ¿Cómo renovar la vida cristiana? Para tener una experiencia de fe como don de Dios, se ha de reconocer que la iniciativa ha sido suya y se renueva mediante un encuentro vivo con Jesucristo, el Salvador del mundo, por la acción del Espíritu Santo, que regala una vida nueva en el gozo y la alegría, que revitaliza la vida sacramental y la vida de oración, que impulsa al servicio a los demás, especialmente a los más pobres, según los caminos de Dios y su ley de amor. La invitación que se te hace es que renueves la salvación ganada para ti. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Pídele con tus palabras a Jesucristo que entre en tu corazón y llene tu vida del Espíritu Santo. Clama por un encuentro de fe de ojos abiertos y corazón palpitante con el Señor resucitado, como ocurrió con los discípulos de Maús. Encuentro que se renueva permanentemente como acto libre y consciente de la voluntad del creyente, a ejemplo de la Virgen María, Madre de Dios. Invítalo. Jesucristo espera por tu respuesta de fe. Dale un sí a la presencia salvadora de Dios. Esta es la palabra de la fe que proclamamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque todo el que invoque el nombre del Señor encontrará salvación. A la recepción del don de la fe sigue la conversión, o acción de salir de aquello que separa de Dios, de aquello que lastima a tu propia persona y que daña a los demás. Es un volverse hacia Dios al renunciar al pecado de los malos pensamientos, las expresiones hirientes y violentas, y a los actos en contra de los mandamientos de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado. El amor de Dios manifestado en el encuentro de salvación con Jesucristo por la acción del Espíritu Santo provoca un cambio de corazón y de mente efectivo mediante el arrepentimiento o contrición. Nos hace comprender nuestra condición de pecadores y nos mueve a vivir de acuerdo a su voluntad. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. La conversión parte de la confianza en el amor misericordioso de Dios para que puedas romper con el pecado, abandonar los ídolos que en tu vida sustituyen a Dios y cortar definitivamente con Satanás y con todas sus ataduras. Como acto humano y libre y consciente de entrega a Dios en Jesucristo, la conversión implica un proceso en el que han de confrontarse las propias acciones con un examen de conciencia en base a los mandamientos de la ley del amor de Dios
donde se confrontan las faltas cometidas. Así se llega al arrepentimiento o contrición, que es dolor de corazón por las faltas cometidas y el rechazo del pecado. Arrepiéntanse, pues, y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio. Estás invitado a orar de manera comunitaria en una celebración del inmenso amor de Jesucristo, que se realizará llamada liturgia de reconciliación y que consta de estos momentos: proclamación de la palabra de Dios, perdón, perdonar rencores, odios y resentimientos, renunciar a Satanás y sus actividades, confesión de fe, oración de adhesión a Jesucristo como Salvador y el Padre Nuestro. Con el propósito de no volver a pecar, se te invita a acudir después al sacramento de la reconciliación y la penitencia para recibir el perdón de Dios, la absolución de los pecados que el sacerdote te dará a través del ministerio de la Iglesia. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Al finalizar es importante ir a reparar y restaurar todo lo que se ha dañado y expresar el perdón y perdonar a las personas con las que se ha tenido cualquier tipo de conflicto. Los símbolos en esta liturgia de reconciliación son: después de hacer la renovación de las promesas bautismales, se te invita con la vela encendida para actualizar el bautismo. ¿Renuncias al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todas las seducciones del maligno para que el pecado no te esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncias a Satanás, padre y príncipe del pecado? Sí, renuncio. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. A seguir, se te invita a conversar con Jesucristo nuestro Señor y pedirle que entre en tu corazón. ¿Deseas recibir a Jesucristo para la renovación de la fe y recibir una oración de adhesión a Jesucristo el Salvador? Señor Jesús, te acepto como el Salvador de mi vida. Entra en mi corazón, entra en mi mente, en toda mi persona. Deseo seguirte, hago el compromiso propio del bautismo, de seguir tus caminos. Regálame el don de la conversión y el propósito firme de abandonar todo aquello que está contrario a los mandamientos de la ley de Dios y del amor al prójimo. Amén.